Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presencia de ustedes. Estamos acá en la sesión Protección de Datos, Inteligencia Artificial y Seguridad Pública, una agenda de retos en América Latina. Y estamos acá con una sesión con presencias muy importantes. Tenemos siguiéndonos, bueno, para empezar, mi nombre es Veridiana Limonti, yo trabajo en la Electronic Frontier Foundation, que es una organización con actuación global en temas de derecho y tecnología. Nos sigue en línea Grenfiet Sierra Cadena, que es profesor investigador de la Universidad del Rosario y también ha sido superintendente delegado de protección de datos en Colombia. Acá también tenemos a Miriam Bimer, que es directora de la Autoridad Brasileña de Protección de Datos Personales. Vamos a hacer una sesión que es una mezcla de castellano y portugués. Tenemos también a Tomás Pomar, que es del Observatorio de Derecho Informático Argentino de Argentina y que ha liderado el litigio estratégico en contra del sistema de reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires. Y a Francia Pietrasanta, que es de la organización de la sociedad civil mexicana R3D. Entonces, para empezar, quisiera simplemente compartir algunas reflexiones iniciales de dónde parte esta sesión. Un diagnóstico de que existe un desbalance, ¿no? Por una parte, vemos en la región una creciente incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la función pública, la integración creciente también de bases de datos y sistemas, y el impulso a la interoperabilidad de datos entre los distintos entes estatales. Y por otra parte, vemos que las estructuras necesarias para garantizar la protección de datos, la rendición de cuentas y los derechos relacionados reciben poca o casi ninguna prioridad en este proceso. Y esta situación es aún más desafiante, principalmente cuando nosotros pensamos en los recursos invertidos en, por ejemplo, el despliegue de sistemas de inteligencia artificial por el Estado, y cuando pensamos, por ejemplo, en estos sistemas de seguridad pública en las ciudades y comparamos con las características de las estructuras que las mismas ciudades tienen, por ejemplo, de encarregados de protección de datos, de autoridades de acceso a la información, hay un desbalance muy grande en este sentido. Y esta situación es aún más desafiante cuando nos centramos en las políticas y actividades relacionadas con la seguridad pública en América Latina, sea en términos de tener marcos legales robustos con garantías que sean aplicables a la seguridad pública, a la investigación y persecución penal y a la inteligencia, sea con relación a las autoridades de supervisión, con recursos y competencias suficientes para hacer este trabajo de supervisión. Y también la existencia de estructuras y rutinas en la propia administración basadas en dar efectividad de estos derechos. Y ahí quisiera hablar muy rápidamente de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2024, en el caso miembros del colectivo José Alvear Restrepo, CAJAR, es la abreviación versus Colombia, que ha puesto una serie de criterios importantes en el contexto de inteligencia, de actividades de inteligencia, pero que también de manera general pueden y debemos tener en cuenta en actividades de seguridad pública. Y ahí, solo muy rápidamente para que pueda pasar a nuestros ponentes, acá pueden ver que la sentencia detalla criterios sobre las facultades, limitaciones y controles de las autoridades en materia de actividades de inteligencia que pasan por autoridad judicial previa y motivada, legislación precisa y detallada, registro, mecanismos internos robustos de registro y control con respecto al procesamiento de datos personales y la necesidad de una supervisión de las actividades de inteligencia por una autoridad civil, o sea, que no sea militar, y independiente. Y la decisión también detalla criterios sobre la recopilación, gestión y acceso a datos personales en poder de los organismos de inteligencia y reconoce la protección por la Convención Americana de Derechos Humanos del derecho de la autodeterminación informativa. Y ahí pone una serie de criterios que están ahí en esta, no creo que puedan ver, ¿no?
al final. No. Bueno, mientras pueden ver, eh, tienen una serie de criterios importantes que tienen que ver con garantías de recopilación y gestión de datos personales, evaluación periódica sobre la pertinencia y exactitud, el acceso y control de datos personales, que es la autodeterminación informativa, y las limitaciones válidas de este derecho. Entonces, para seguir hablando sobre estos retos, sobre los retos de hacer efectivos, por ejemplo, estas garantías en el campo de la seguridad pública en América Latina, en este escenario de creciente utilización de sistemas de inteligencia artificial, integración de bases de datos, interoperabilidad de datos en el contexto de la seguridad pública en la región, tengo acá los ponentes que ya he presentado y empiezo inicialmente con algunas consideraciones por parte del profesor Greenfield Sierra, que como les he comentado, es profesor de la Universidad de Rosario y es superintendente de protección de datos en Colombia. Por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Bueno, muchas gracias por la invitación, particularmente a este espacio tan importante, muy en especial a Veridina por tenerme en cuenta y gestionar este espacio. Eh, digamos, pueda sustentarme, digamos, en desarrollar. ¿Son cuánto? ¿10 minutos de diálogo? ¿Tendría 10 minutos para exponer? Sí, inicialmente vamos a hacer Listo, presentación perfecto. de 10 Entonces, minutos y 10 ahí hay minutos. una conversación con Entonces, los demás. básicamente lo que voy a exponer uno es que no hay ausencia de normatividad ni jurisprudencia en Colombia. Paradójicamente, mucho de lo que va a decir la sentencia de la Corte Interamericana ya está en la normatividad colombiana. El juez constitucional y el juez administrativo en Colombia ha sido altamente proactivo y, digamos, visionario en generar principios y una serie, digamos, de marcos normativos orientados a la garantía. Tercero, la propia normatividad constitucional desde el desarrollo del derecho de la habeas data desde hace casi 32 años previo a este escenario. Entonces, lo que voy a intentar evidenciar es que lo que sucede en Colombia es ausencia de voluntad política. La administración, el actor y los actores, digamos, de datos no tienen la voluntad de desarrollar un marco de protección mucho más sólido. Es decir, que desde el punto de vista administrativista hay una falla regulatoria y una violación del principio de legalidad. Tercer escenario o cuarto escenario, el problema en Colombia es ausencia también, digamos, de erosión de institucionalidad, ausencia de autoridades independientes que permitan ejercer, son autoridades altamente politizadas y sobre todo inscritas en algo muy particular y muy latinoamericano, centralidad del ejercicio en materia del Ejecutivo, es decir, presidente de la República, como lo vamos a ver en la ley en materia de inteligencia y contrainteligencia en Colombia. Y cuarta teoría va enmarcada al escenario que lo que necesitamos en la democracia digital no es solamente mayores desafíos tecnológicos o mayor simetría tecnológica, sino mayor institucionalidad y separación de poderes públicos, que es lo que está en un ejercicio de erosión. Entonces, tal vez las respuestas no sean nuevas respuestas, sino viejas respuestas clásicas del constitucionalismo. Frente a la sentencia que anotaban ahorita, evidentemente es una sentencia que toca a Colombia directamente sobre un caso clásico, un caso de seguimiento, espionaje a una ONG en materia de abogados defensores de derechos humanos durante muchísimos años en Colombia, caso que es conocido por la Corte Interamericana y la Corte Interamericana a lo que va a hacer referencia es a lo que estaban anotando ahorita, es el principio de autodeterminación informática que nosotros en Colombia podríamos asociar o conocer como un tema básico de habeas data, el derecho a manejar su propia información, a que sea tratada, a que sea desarrollada. Para ello, la Corte Interamericana va a plantear la necesidad de la revisión, la corrección, la actualización y la depuración de esta información, pero en un escenario particular y es en tareas de inteligencia y contrainteligencia. Entonces allí se van a diferenciar dos tipos de información, la información accesible y la información de archivo. Será sobre la información de archivo sobre la cual se va a plantear la necesidad que haya autodeterminación informática, que es la necesidad que se depure esta información, que sea una información veraz y donde las personas puedan ejercer un control sobre ella.
Es lo que nos va a decir la sentencia, básicamente. Pero ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que si miramos la ley 1621 del 2013 de Colombia, del 2013, es una ley que ya tiene 12 años. Precisamente en su artículo 5 nos va a hablar de los principios en materia de información de inteligencia y contrainteligencia en Colombia y nos habla que, que existen los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, es decir, que toda la información que maneja el Estado en materia de seguridad tiene que estar guiada por estos principios. Al mismo tiempo, el artículo 17 nos dice que la información en materia de inteligencia y contrainteligencia tiene que estar permanentemente recolectada y orientada únicamente hacia los fines que han sido orientadas. Y este es una regla general en materia de datos, tanto de datos públicos como en datos personales, que los datos tienen una finalidad en concreto. Una vez desaparece esta finalidad, la información debe ser eliminada de sus bases de datos. El artículo 28 nos habla que paradójicamente debe haber un control de protección de los datos de inteligencia y contrainteligencia, por lo cual el artículo 29 nos habla de un control de ingreso y salida de la información, del almacenamiento, discriminación. El artículo 30 nos habla de una comisión para depurar estas bases de datos. El artículo 31 crea un comité dedicado a estas correcciones. En general, lo que vemos que en Colombia hay una ley de inteligencia y contrainteligencia que prevé todos estos escenarios y que obliga a los estamentos de seguridad del gobierno colombiano a ejercer a partir de los principios de necesidad, idoneidad, proporcionalidad, un ejercicio de razonabilidad constitucional permanente, donde esta información, una vez desaparezca, no sea necesaria su utilización, debe desaparecer de los archivos y debe ser permanentemente revisada. Es decir, que en conclusión, en Colombia no ha habido una ausencia de marco legal, sino lo que ha habido es una ausencia de voluntad política. ¿Quién está en cabeza de las dinámicas de inteligencia y contrainteligencia en Colombia? El presidente de la República. Es decir, que si esta ausencia es porque ha habido una ausencia por parte del Ejecutivo en generar este manejo, esta depuración en materia de bases de datos o este perfilamiento de ciudadanos. Es decir, que es una falla que podríamos decir no solamente jurídica, sino una falla política por el Ejecutivo en Colombia. Entonces ahí vemos un primer escenario. El otro escenario en materia de data pública en Colombia se está desarrollando hoy con un escenario muy importante que es la ley 446 del 2024. Es una ley orientada hacia la construcción de infraestructura de datos públicos en Colombia. Esto es una ley muy importante en el país que busca crear una centralidad de los datos en el país, orientado básicamente, en principio, a una mejor explotación, a una mejor planificación, a un mejor desarrollo de la data pública, pero que tiene ciertos detalles particulares. Primero, mm, nos va a hablar en Colombia que hay un administrador de gestor de datos básicos y que este gestor se va a constituir como la máxima autoridad en materia de datos públicos en Colombia. Pero la ley no nos dice nada más, no nos dice cómo se constituye esta autoridad, quién financia esta autoridad, quién nomina esta autoridad y qué tipos de controles se genera sobre esta autoridad. En toda evidencia, lo más probable es que este ejercicio de autoridad se termine desarrollando vía reglamentaria, es decir, vía del Ejecutivo. Es decir, que el Ejecutivo va a seguir teniendo la dinámica de determinar quién va a ser el administrador de gestor de datos públicos en Colombia. Ahora, esto parecería un tipo de autoridad accesoria, pero termina siendo una autoridad central dentro de una única del Estado en poder, porque el administrador gestor de datos básicos en Colombia es quien va a administrar toda la data pública del país. Y esto evidentemente en sentidos democráticos y en sentido de garantía de derechos fundamentales es importantísimo. Ahora, la ley va a decir al comienzo que esta ley no compete, la ley 1581 en materia de datos privados digamos, en materia de privacidad. Sin embargo, se habla de data estructurada, de metadata, de una serie de datos, pero todos sabemos que toda esta data se alimenta a partir de datos privados, que no hay ningún tipo de dato público estructurado sin que se alimente a partir de datos privados. Entonces, no se hace mucha claridad sobre este escenario. Y el segundo escenario que me parece muy interesante en materia de la Ley de Infraestructura de Datos Públicos en Colombia es el tema de la plataforma. Se habla de una plataforma en abstracto, se dice la plataforma.
la información recaerá en una plataforma. Lo que no se dice es que hoy en día la mayoría de datos públicos en Colombia son manejados por estructuras privadas, que son subcontratadas grandes estructuras privadas sin claridad, sin que haya conocimiento de cómo se gestionan estos contratos, qué tipos de controles se desarrollan frente a estos privados. Y lo más probable, que tampoco lo dice esta ley, es quién será esa plataforma y cómo se va a gestionar. Ideal, evidentemente, dentro del sentido democrático que se está hablando, es que la gestión de estos datos se desarrolle vía infraestructura pública, pero la ley no lo dice. La ley no lo dice, la ley no lo plantea. Entonces, estos dos escenarios en materia de información pública son muy importantes y son el futuro próximo de los desafíos en Colombia, de cómo toda la centralidad de datos en el país va a llevar a un escenario donde se puedan generar nuevas vulneraciones a derechos fundamentales y donde el escenario de la nueva autoridad, que será el gestor, el administrador gestor de datos públicos en Colombia, no está claramente definido y lo más probable es que genere un choque directo con la autoridad de datos personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que se defina, digamos, una primacía de un punto hacia otro. Y para concluir ya, completando mi tiempo, mis últimos 20 segundos, llevaría a la conclusión de que lo que se necesita en Colombia y en países en América Latina, o lo que evidencia la sentencia de la Corte Interamericana, sentencias de la Corte Constitucional que esperaré presentar más adelante, y la normativa colombiana, es que no hay ausencia de normatividades, sino lo que falta es voluntad política y hay un altísimo nivel de concentración del poder en el Ejecutivo en Colombia y creo que en gran parte de América Latina y sirve a finalidades políticas individuales y no a finalidades constitucionales de interés general. Muchas gracias, Grecia, por este inicio. Y ahí seguimos ahora en nuestra discusión, pasando a México, yendo al norte, más al norte, con Francia. Y a ti también quisiera preguntar sobre la situación en México, teniendo en cuenta decisiones recientes o no tan recientes, pero con relación al fin de las autoridades independientes y también leyes que se aprobaran en materias relativas a seguridad, inteligencia y que traen preocupaciones. Muchas gracias, Veridiana. Un honor estar acá con estos panelistas de primera y estar aquí con ustedes. Pues sí, la verdad es que el panorama en México es bastante complejo. Disculpen por las personas que me han escuchado en el panel anterior hablando sobre el tema, pero pues es necesario resaltar lo arriesgado y la poca certidumbre que deja el escenario en México en estos momentos. Justamente ayer fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación este cúmulo de leyes que desde nuestra lectura habilitan una infraestructura de vigilancia masiva en México. Este cúmulo de leyes implican reformas a la Ley General de Población, nuevas leyes sobre el sistema de seguridad e inteligencia, leyes que reforman facultades para que el ejército pueda procesar y usar información de manera demasiado amplia para finalidades de inteligencia, sin especificar qué implica eso, lo cual representa la legalización, por ejemplo, del uso de herramientas como spyware, como espionaje, que es una actividad que desde R3D hemos documentado que se realiza de manera ilegal e impune desde hace muchos años. Y también otras reformas en materia de telecomunicaciones y demás. Aquí la cuestión es que todas forman parte de este rompecabezas que representa este sistema de vigilancia masiva. ¿Por qué? Porque implica el recado masivo de datos personales y de datos personales sensibles, soluciones supuestamente biométricas como una CURP, que es bueno, a partir de ahora va a ser la única identificación oficial, eliminando el INE y la credencial electoral y todo tipo licencias y todas las demás los demás tipos de identificaciones, y esta CURP va a contener el escaneo facial y la huella digital. Y además de eso, las leyes de seguridad e inteligencia implican
la concentración de todos estos datos, esos datos y aparte otros que se requieran autoridades que estén en manos de otras entidades de gobierno y que estén en manos de empresas en una sola plataforma central y con accesos irrestrictos, accesos ilimitados por parte de las autoridades a esos datos. Es decir, no se va a necesitar una autorización judicial o control judicial alguno para que las autoridades accedan a estos datos en materia de seguridad pública, en materia de seguridad pública o en sí cualquier otra autoridad. Y va a existir la obligación por parte de empresas de también compartir los datos que tengan en sus manos. Entonces, contrario a lo que sucedía antes, que las bases de datos de diferentes entidades de gobierno o de empresas estaban aisladas, cada una bajo sus propias finalidades, bajo sus propios cuidados y demás, ya no va a ser eso. Ahora todo va a estar concentrado en una sola plataforma, con la capacidad de rastreos en tiempo real a través de la curva biométrica, porque esta identificación biométrica va a solicitarse para hacer trámites y acceder a servicios tanto públicos como privados, es decir, trámites burocráticos de gobierno van a pedir la CURP para cualquiera. También está previsto para cualquier compra, en cualquier tienda, en cualquier servicio privado al que se busque acceder. Entonces, las autoridades en México nos pintan estas soluciones como algo que va a atender los temas de seguridad pública, que incluso va a contribuir a localizar personas que han desaparecido. Y desde nuestra lectura, esto es la instrumentalización de crisis gravísimas que se sufren en México para afianzar objetivos que se han estado persiguiendo desde hace mucho. Este tema de identificación biométrica y cómo juega eso con otras iniciativas como el reconocimiento facial, ha sido algo que hemos alertado desde hace muchos años y ahora toman estas causas que son muy graves y que por las cuales nuestro país sufre muchísimo para decir que necesitan el vigilar a todas las personas con tal de perseguir esos fines sin que haya habido un estudio previo de cómo podría contribuir esta solución a resolver esas crisis y sin que haya alguna evaluación de impacto en derechos humanos o en privacidad previa, ni ningún tipo de evaluación al respecto. Entonces, pues todas estas nuevas facultades de autoridades de acceder y de concentrar datos en una sola plataforma, los cuestionamientos sobre los verdaderos cuidados y verdaderas capacidades de infraestructura con la cual se va a contar para cuidar los datos y cuidar, por ende, los derechos humanos de las personas para ello, todos los cuestionamientos que giran sobre el condicionamiento de acceso a servicios públicos con tener identificación biométrica. ¿Y cómo juega eso con iniciativas que ya existen, como el reconocimiento facial en estadios, en calles, en aeropuertos, y las facultades que también se incluyen en esas leyes de compartir esos datos sensibles recabados de reconocimiento facial en esta plataforma? Y entonces pensamos en cómo se instrumentaliza justamente narrativas de seguridad pública para afianzar estos objetivos que más que de seguridad, son de vigilancia y control desde cómo lo vemos en sociedad civil. Hemos participado, no nada más hemos hecho informes, recientemente lanzamos un informe sobre reconocimiento facial justamente en estadios, aeropuertos, ciudades, e investigamos al respecto y cómo juega el recabo de esos datos para otras finalidades, por ejemplo, en el tema de migración, como el recabo de datos biométricos para el tema de migración, para temas relacionados con deportaciones y cómo contribuye también a otras finalidades, ¿no? Y cómo se abusa de tener esos datos para afianzar otros objetivos. Entonces, pues sí, el escenario en estos momentos pues es incierto. Yo sé que hay muchos otros países, probablemente no en América Latina, pero en otros países donde sí se proponen medidas que no solamente son reconocimiento facial, por ejemplo, sino como sistemas de vigilancia a través de sistemas automatizados. Esos ya tienen sus particularidades y sus propios problemas, pero por lo menos en México y en muchos países de la región, pues es lo que tenemos, ¿no? El reconocimiento facial y esta narrativa que nos venden sobre que va a resolver estos problemas de incidentes, de seguridad y demás. Pero pues sí, bastante incierto por ahora el panorama y bueno, lo dejaría aquí por el momento para
de IDSP. Muchas gracias, Francia. Entonces ahora paso a Miriam Wimmer, directora de la Autoridad Brasileña de Protección de Datos, para traer una perspectiva de la Autoridad de Supervisión y del escenario brasileño. Muito obrigada, Veridiana. Eu vou tomar a liberdade de falar em português, devagarzinho, porque estou estudando espanhol, mas ainda não cheguei lá. Então, queria começar agradecendo o convite para participar desse debate tão importante e trazer algumas informações sobre o cenário brasileiro. Como muitos de vocês sabem, o Brasil conta com uma Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018, que entrou em vigor em 2020, e é uma lei que, de modo geral, é compreendida como bastante moderna, abrangente, se aplica ao setor público e ao setor privado simetricamente, e ela é amparada pelo direito fundamental à proteção de dados pessoais, reconhecido formalmente pela nossa Constituição, a partir de uma emenda constitucional de 2022. A LGPD, por outro lado, tem uma delimitação do seu escopo de incidência. Então, lá no artigo 4º, há um dispositivo que estabelece que ela não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais. É importante notar que essa foi uma escolha, de fato, uma escolha estratégica dos proponentes da legislação, na época em que ela começou a tramitar pelo Congresso Nacional, dada a complexidade mesmo de, numa mesma norma, regular atividades que têm características distintas, e também a gente vê em outras jurisdições que muitas vezes existem normas diferenciadas para o campo da segurança pública e para os campos, digamos assim, não ligados ao law enforcement, né, como é o caso brasileiro. Entretanto, aqui no Brasil havia também, na época da tramitação da LGPD, uma preocupação muito grande com essa possível lacuna normativa que se estabeleceria, de modo que a escolha do legislador foi por incluir na própria LGPD a referência de que o tratamento de dados pessoais nesses campos, segurança pública, defesa nacional e assim por diante, seria regido por uma lei específica, uma legislação específica ainda a ser expedida, que deveria prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados devido ao processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos na própria LGPD. Então, a sistemática brasileira é curiosa porque, ao mesmo tempo em que ela define que a legislação não se aplica, ela reafirma a incidência dos princípios gerais de proteção estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados, além dos direitos do titular. E, em paralelo a isso, a lei também estabeleceu uma competência parcial para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a lei não se aplica, porém, a ANPD tem a competência para, de fato, emitir opiniões técnicas e recomendações sobre esse tipo de atividade, além de solicitar relatórios de impacto da proteção de dados nesses contextos. Então, é uma sistemática realmente que é curiosa, que o tempo todo testa os limites da nossa competência na ANPD. Né? Quando a lei fala em atividades exclusivamente de segurança pública, então atividades que são híbridas, né? Nesse caso a ANPD poderia atuar. Né? Outras questões que permanecem, a gente pode emitir opiniões técnicas e recomendações, porém, será que podemos sancionar se a gente verificar que há um desrespeito aos princípios da LGPD? Então, existe um cenário que no Brasil, de fato, ele é confuso, ele é complexo, e, ao mesmo tempo, eu destacaria que, pelo fato de termos um direito fundamental à proteção de dados pessoais, também não é correto afirmar que existe um vácuo legislativo. Não existe um vácuo legislativo. Há um direito fundamental, há princípios da LGPD que se aplicam, e, além da própria ANPD, existem outros atores públicos e também privados que têm competência para suscitar questões e preocupações. Então, por exemplo, o Ministério Público, as defensorias, as entidades civis, a sociedade civil, né, que podem também provocar o Poder Judiciário. E aqui vale mencionar que o Judiciário tem sido um ator muito importante no Brasil na definição de limites e balizas para o tratamento de dados pessoais, inclusive quando a gente fala do uso de reconhecimento facial, já tivemos casos importantes julgados no âmbito do Poder Judiciário nesse sentido. Então, eu acho que quando a gente olha para esses casos complexos aqui no Brasil, é preciso, então, ter em conta que existe um direito fundamental e também que o próprio Supremo Tribunal Federal já emitiu determinadas balizas que são muito importantes e que já condicionam essas atividades aqui no Brasil. Então, tivemos, por exemplo, um caso envolvendo compartilhamento de dados
entre o nosso órgão de trânsito, o DENATRAN, e a Agência Brasileira de Inteligência. E o STF, naquele caso, definiu que o compartilhamento deveria observar, enfim, critérios específicos, necessidade, proporcionalidade, que não haveria um direito a um fluxo ilimitado de dados pessoais dentro da administração pública, que era preciso observar determinadas balizas constitucionais. Então, finalidade, necessidade, transparência, acima de tudo, né, para que também pudesse haver uma fiscalização, um controle social sobre esses fluxos de dados. E eu diria que todas essas interpretações que têm vindas do judiciário e a própria previsão constitucional de um direito fundamental reforça a conclusão de que não é um cenário de dicotomia entre segurança pública ou proteção de dados pessoais. Na verdade, uma sociedade democrática pressupõe a convivência entre diferentes valores constitucionais, de modo que o relevante interesse público que existe na segurança da sociedade deve também conviver com esse amplo plexo de direitos e garantias que existe na nossa Constituição. Então, a proteção de dados pessoais deve ser observada para e passo com as medidas de proteção da sociedade, de incentivo à segurança pública e de repressão à criminalidade. E aí eu queria falar um pouquinho sobre como a NPD tem atuado nesse caso. De fato, para a autoridade é um terreno delicado, né? Porque o tempo todo estamos também nos deparando ali com os limites interpretativos de qual é a nossa competência, até onde podemos seguir. E a gente tem, de fato, se apoiado muito nos princípios da LGPD, porque aí sim a legislação deixa claro que esses incidem. Eu mencionaria, por exemplo, o princípio da finalidade, que foi um ponto mencionado também para aqueles que me precederam. Então, a lei diz que o dado pessoal deve ser tratado para a finalidade que justificou a sua coleta, sendo vedado o uso posterior para finalidades incompatíveis, né? Em muitos casos, quando a gente verifica que há um compartilhamento de dados oriundos de entidades privadas para órgãos públicos, há uma mudança de finalidade, aí caberia avaliar se essa mudança é legítima ou não é legítima, né? Um risco de uma expansão de finalidades a partir de definições excessivamente genéricas, né? Então, é para a segurança pública, sim, mas em qual contexto, qual aspecto da segurança, né? Qual é o amparo para que esses dados sejam compartilhados? O titular de dados está ciente, ele pode se opor de alguma maneira, há um embasamento legal, há uma ordem judicial, então são questões que são muito relevantes. E, de fato, o entendimento da NPD é de que esse compartilhamento irrestrito encontra limitações na própria LGPD e nos parâmetros constitucionais que têm sido fixados aqui no Brasil. Um outro aspecto tem a ver com a formalização desses programas, né? Então, a gente verifica hoje que diferentes unidades da federação têm criado diferentes programas de coleta de dados a partir de câmeras com ou sem reconhecimento facial e muitas vezes calcados em arranjos mais ou menos informais, sem que haja devidos processos de governança, de auditoria ou de transparência mesmo, para que o cidadão possa saber o que é feito com esses dados pessoais. E aqui entra a importância de uma ferramenta que está à disposição da autoridade, que é a solicitação do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é uma ferramenta prevista pela LGPD, inclusive no campo da segurança pública, que deve detalhar quais dados são coletados, para quais finalidades, em quais circunstâncias, quais são os riscos vislumbrados a partir dessa coleta e que tipo de medida de mitigação pode ser estabelecida para diminuir ou eventualmente eliminar esses riscos visualizados. E, por fim, a NPD pode também emitir recomendações técnicas, e nós temos, de fato, tido alguns casos concretos muito interessantes envolvendo essa temática. O primeiro caso, muito divulgado, diz respeito ao uso de câmeras de reconhecimento facial em estádios de futebol. É um caso que se iniciou na NPD a partir de uma provocação do próprio Ministério da Justiça, se não me engano, que nos procurou com essa parceria que havia sido vislumbrado e acabou resultando na abertura de um processo face a cerca de 20 clubes de futebol, se eu não estiver enganada, para questionar as formas de coleta desses dados, as finalidades, inclusive uma preocupação grande com relação à coleta de biometria de crianças e adolescentes, porque nesse caso a legislação estabelece o princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, não está claro como a coleta da biometria pode facilitar o melhor interesse desses titulares. O outro caso que também já tem sido objeto de investigação pela NPD é um programa instituído em São Paulo, chamado Muralha Paulista. É um programa uma iniciativa, né, de inteligência policial que envolve a integração massiva de dados de câmeras públicas e privadas, né, então um compartilhamento, uma interoperabilidade
muito grande de dados pessoais, a partir da captura contínua de imagens, vídeos e dados gravados com georreferenciamento em larga escala. E aqui também a NPD produziu uma nota pública, uma nota técnica que está pública também à disposição para quem quiser consultar, levantando preocupações com relação à finalidade, à transparência, às medidas de segurança, enfim, à observância daqueles procedimentos mínimos, né, estabelecidos pela própria LGPD, ainda que não tenhamos nesse momento ainda uma legislação específica que trate do assunto. Então, eu diria que quando a gente olha para o cenário brasileiro, é um cenário ainda repleto de dúvidas e zonas cinzentas, porque se de um lado os princípios LGBT se aplicam, os direitos fundamentais são válidos, de outro lado eu diria que ainda há uma carência de maior procedimentalização, de maior definição do que é permitido, quais são as melhores práticas, e obviamente nós estamos aqui defendendo que não haja políticas de segurança pública amparadas por tecnologia, mas sabemos que a tecnologia pode ser um aliado da sociedade no combate à criminalidade, mas a questão é como implementar essas medidas e essas tecnologias com pleno respeito a direitos e garantias fundamentais, também consagrados pela nossa Constituição. Então, pensando numa agenda mais propositiva para o Brasil, a gente tem já há algum tempo um anteprojeto de lei que trata da proteção de dados pessoais na esfera penal. É muito importante que esse projeto caminhe, né, para que nos traga balizas amparadas e legitimadas pelo próprio Congresso Nacional. E, de maneira mais ampla, me parece necessário que haja um aprofundamento do debate sobre os limites, os riscos e também os benefícios e possibilidades da incorporação da tecnologia nas atividades de segurança pública e de inteligência, para que a sociedade, de maneira consciente, possa tomar uma decisão sobre o que é bom, o que é ruim, o que é aceitável, o que é inaceitável e de que maneira a implementação dessas ferramentas pode ser acompanhada de amplo controle social. Então, seriam essas considerações, Veridiana. Muito obrigada. Muito obrigada, Miriam. Muito obrigada, muito importantes as considerações. Vou voltar aqui ao espanhol. Entonces, ahora paso la palabra a Tomás Pomar, del Observatorio de Derecho Informático Argentino, para traer más sobre el escenario en Argentina, que también es lleno de retos. Bueno, hola a todos. Ante todo, muchas gracias a la organización, a IFF y a Veridiana por la invitación. Es un honor de parte mía y todo el observatorio poder ser parte de este panel. A ver, yo quería proponer algo para explicar los riesgos que están pasando en Argentina, para hablarme más fuertemente en lo que adjetiva esta conversación, que es decir, de Latinoamérica, ¿sí? Yo creo, en mis viajes afuera, creo que podemos poner un consenso, cuando digo que soy argentino, que hay cosas que nos reconocen de afuera, siendo latino, ¿no? El fútbol, comida rica, gente que baila, pero también problemas endémicos de corrupción, ¿sí? Y una tendencia a importar tecnología rota o deprecada. ¿Sí? Esa es básicamente una línea que pasa, creo, en muchos países de la región por la que somos conocidos, ¿sí? Y también creo que es importante en materia de seguridad hablar de algo que nosotros conocemos muy bien, digo todos los latinoamericanos, que es una fuerte tradición de violencia institucional y descrédito de las fuerzas policiales, ¿sí? Creo que esto es muy importante y por eso se ve mucho CPDP Latam y este tipo de espacios, porque no es que hablamos de inteligencia artificial para la seguridad y datos en Bruselas o en Europa. Estamos hablando de un proceso histórico muy particular, muy signado por un conjunto de décadas donde las fuerzas policiales se separaron fuertemente en sus tareas del respeto a la democracia, a la Constitución y demás, ¿sí? Entonces, presentado eso, quería contar un poco lo que está sucediendo ahora en Argentina, que lleva con la actual gestión, para poder invitar a un par de preguntas y contar lo que fue el caso del reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Actualmente tenemos una problemática, un desafío en Argentina muy latinoamericano, que está avanzando fuertemente el Ministerio de Seguridad Nacional en la implementación de sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Esto obviamente porque se supone que la inteligencia artificial va a resolver problemas que llevan más de 100 años, pero bueno, es la magia que viene a resolver todo nuevamente, un vendedor de buzones, como decimos en Buenos Aires, ¿sí? Y esto se ha estructurado de la siguiente forma, ¿sí? Ha salido una resolución, la 428 del año 24, del año pasado, que empezó a darle creación o reconocimiento de la existencia de un espacio digital
donde opera la función preventiva policial. Recordemos, o por lo menos en Argentina, está claro que hay una función investigativa dirigida por los poderes judiciales, al tiempo que la función preventiva es una competencia autónoma de las fuerzas de seguridad, ¿sí? La resolución 428 da creación a la idea del espacio cibernético como un lugar a ser vigilado por las fuerzas policiales en su carácter preventivo, ¿sí? Posteriormente sale una resolución, la 710, que crea una unidad llamada Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad, no es muy innovador, en el Ministerio de Seguridad con participación de las 4 fuerzas federales, ¿sí? A partir de ese organismo se pretende coordinar políticas de contratación, ¿sí? Posteriormente, y esto acaba de pasar el mes pasado, lo veníamos pronunciando desde ODIA, salieron los decretos presidenciales modificando los estatutos orgánicos de fuerzas de seguridad como la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y el Servicio Penitenciario, habilitando dentro de sus tareas la realización de tareas investigativas en espacios digitales, ¿sí? Yo quiero detenerme un segundo en esta cuestión administrativa, seguramente aburrida. Los que nos dedicamos al derecho administrativo y tributario somos, como siempre, menos interesantes que los que hacen penal, porque creo que esto es lo que es el plafón de partida al verdadero problema, ¿sí? Que son las contrataciones públicas que esto va a habilitar. Y esto hace que haya una retroalimentación entre elementos muy latinoamericanos, ¿sí? Vamos a ver fuerzas de seguridad con muy poco control institucional, contradicciones muy problemáticas, estudiados inclusive por la sociología. En Argentina se habla mucho de la familia policial, de cómo tiene una vida institucional propia. Ese grupo de actores que no se caracterizan por ser estudiantes de MIT, haciendo compras de software de alta complejidad, de alta peligrosidad, ¿sí? Sin controles de qué contratan y sin que haya participación, y esto es la propuesta que queremos hacer, de las agencias de protección de datos personales en la estructuración de la contratación pública que se va a hacer, ¿sí? Y al mismo tiempo agrego un factor más desde una posición latinoamericana, sin que haya, quizás por gran parte de la sociedad civil, agrego a mucha gente con la que trabajamos y la política, algún tipo de política esquemática para tener un modelo de amenaza que tenga fuertemente bajo control o una visión de estas empresas que aparecen por toda Latinoamérica, que los venimos detectando y que son los mismos vendors que van viajando por todos los países vendiendo tecnología vieja bajo secreto de propiedad intelectual a los estados, que encima no tiene precio de referencia de mercado. Es decir, es un modelo de amenaza en el que todos ganan. El político puede comprar algo que no tiene precio de referencia, el vendedor puede vender algo roto y no hay nadie que controle. Y encima el usuario son fuerzas policiales que tienen una historia muy larga de abuso de las herramientas de seguridad, como ha pasado, por ejemplo, en el caso del reconocimiento facial, que esto lo traigo de vuelta a nuestro caso, que fue, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires se presentó el sistema de reconocimiento como esto resuelve todo, y nosotros cuando empezamos la investigación, fue antes de ganar el juicio, le comentaba hoy a un colega, estuvimos 2 años con acceso a información pública, explotando vulnerabilidades que sabíamos institucionales que existían, para tener un control efectivo de esto, y la verdad, sinceramente, nuestra sensación fue que estábamos en el capítulo del monorriel de Los Simpsons. Todo el tiempo íbamos descubriendo que la contratación pública era una pantalla, que nadie había hecho una auditoría, que nadie sabía que estaba contratando, que nadie había hecho un estudio inclusive de impacto y viabilidad técnica de por qué esa herramienta era necesaria para ese problema, ¿sí? Es decir, un gran ejemplo de tecnosolucionismo. Cosas que llegamos a descubrir y que son también desafíos actuales, porque hace falta tecnología, pero hace falta tratar tecnología de una forma un poco más concienzuda, más inteligente. Descubrimos, por ejemplo, que en la primera etapa, que la base de datos del Estado Nacional Argentina, que estaba suministrando por un convenio a la Ciudad de Buenos Aires, no tenía, por ejemplo, monitoreo de tráfico, no tenía alarmas. Nadie estaba fijándose de que el gobierno, la policía local, no entra a la base federal y haga una copia local de todos los registros. Esto es un problema de programación elemental. Es algo que reprueba un estudiante de primer año de programación, si hace digamos, algún tipo de servicio de servidores de esta forma. Otra cuestión que encontramos, después de poder demostrar esto nos dio posibilidad de hacer un allanamiento, allanamos la policía, nos llevamos los servidores donde corría la inteligencia artificial y tenemos en nuestro poder una pericia de base de datos de un sistema de inteligencia artificial que sin abrir el modelo o los datasets nos permitió detectar inconsistencias.
y nos permitió detectar más cosas. Por ejemplo, otra cuestión que haría que cualquier persona la eche en el trabajo si se dedica a ser un CISO o seguridad informática. Había en la policía 16 usuarios genéricos. User, password, password one, ¿sí? Y todos tenían permiso cero, tenían permiso de admin total. Y la mayoría de los logs de carga eran de esos usuarios. Esto es una cuestión muy básica de política de permisos cuando uno trabaja con empresas de software cotidianamente. Es un problema gravísimo. Eso estaba operativo en la policía, lo pudimos demostrar allanando. Pudimos demostrar inclusive que no había, no solamente, por ejemplo, control desde el Estado Nacional de Migración de Datos, sino que, por ejemplo, no había limitaciones en los módulos. Los distintos módulos son las distintas partes del software que están cumpliendo las funciones. En el módulo que tenían que hacer los registros biométricos, ¿sí? Si la cantidad de prófugos era igual a n, la cantidad de gente siendo buscada tiene que ser igual o menor a n. Había 7.414 personas por encima del n total de prófugos, que los podíamos ver en tablas, ¿sí? Pero que el Estado nunca pudo dar explicación de qué era eso, sigue en juicio la cuestión, y de hecho dio una acción penal que nosotros no tenemos nada que ver con, no queremos en el derecho penal como herramienta de activismo, así que no hemos seguido eso. Para cerrar un poco la descripción de ese caso, también en el caso del reconocimiento facial, lo que se pudo mostrar fue la agresividad de la dirigencia política hacia el activismo en estas materias. Creo que la parte más divertida para nosotros fue cuando nos acusaron de estar en contra de la tecnología, nos acusaron de ser como estar en contra del desarrollo, a lo que nosotros respondimos poniendo gente del observatorio que son senior developers de Despegar o Unicornios, a decir, bueno, demos un debate de tecnología, a lo cual claramente, cuando invitamos a la política a discutir tecnología, nadie respondió a la invitación. Creo que esto también es un aporte que queremos hacer hacia los demás grupos activistas, que es corrernos de ese lugar e invitar a la política a discutir tecnología. Y también, para cerrar, citándolo al principio, porque creo que ya estoy, ¿no? Sí. Ok. Quiero ser respetuoso, es central una posición latinoamericanista. Hace falta que detectemos que hay un modelo de amenaza, y ese modelo de amenaza son muchas empresas que están dando vueltas por nuestro continente con la misma valija que van a Buenos Aires, van a Santiago de Chile, van a Montevideo, van a Brasilia, a vender las mismas tecnologías, que le cambian el nombre, que tienen una estructura fiscal muy interesante para que uno no vea de dónde viene el software, y que básicamente es lo que va a seguir pasando. Hoy en día, creo también, o creemos nosotros en ODIA, que es necesario introducir las agencias de protección de datos en las contrataciones públicas del Estado. Y es necesario que tengamos un modelo de amenaza respecto a qué son estas empresas, cómo operan por toda la región, y sobre todo es necesario que lo digamos en estos lugares, porque el modelo de amenaza no es nacional. El mismo software se vende en Argentina, se vende en Chile, se vende en Uruguay, se vende en Ecuador, es el mismo. Hace falta solamente un vendor que vaya al país, funda una sociedad pequeña, de pequeña capitalización, en el país latinoamericano que sea, y hace el negocio, con la política de turno del país que sea de la TAM. Entonces, sigamos juntándonos y sigamos diciendo las cosas por su nombre, porque hace falta estos espacios para que hablemos en términos de la historia de nuestro continente, para evitar que se repita el pasado y que el futuro sea más de lo mismo, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La idea de este panel también era que tuviéramos tiempo suficiente para escuchar las preguntas de la audiencia. Entonces, yo tengo una y después paso directamente a ustedes, a quienes quieran hacer preguntas, pero tomando lo que decía Tomás con relación a su postulación de que las autoridades de protección de datos deben hacer parte de los procesos de contratación pública y teniendo en cuenta todos los desafíos, y teniendo en cuenta incluso una de las mesas, sesiones que tuvimos hoy con relación a la transparencia significativa. Con relación a la transparencia significativa y lo que esto pone también en términos de retos con relación a trabajo relativo a garantizar la transparencia del Estado, con la transparencia activa y también con la transparencia pasiva de contestar a pedidos, a solicitudes de requerimiento de información. ¿Por qué o en qué? Bueno, la cuestión es que ya no existe, ¿no? La respuesta es no. Pero ¿cómo pensamos
en el hecho de que estas inversiones cada vez más crecientes y rápidas, con la incorporación de tecnologías en las distintas administraciones, en distintas actividades del poder público, no incluyen o no piensan sobre la necesaria estructura de derechos relativa a el despliegue de este sistema. Mucho es invertido en el despliegue de este sistema, pero no hay una reflexión de qué esto implica en la estructura del Estado para la garantía de los derechos relativos a el despliegue de estos sistemas y del creciente, no solo de los sistemas, pero cómo estos sistemas se integran y las utilizaciones que se hacen a partir de esta integración. Entonces quisiera escuchar un poco de ustedes sobre esto en cada realidad de cada país, pero antes de pasarles, ya he visto algunas manos ahí en esta esquina. Creo que podemos hacer 2 rondas porque tenemos tiempo, ¿no? Entonces, yo tomaría 2 preguntas en este momento y ahí ya están en la fila, en la cola para un segundo momento. Digan su nombre, por favor. Ya, Yamila Venturini, de Derechos Digitales, gracias por el panel, por las exposiciones. Tendría muchos comentarios y observaciones, pero quisiera explorar un tema que me viene de la exposición de Miriam. Voy a cambiar el portugués, quizás que me va a resultar más fácil también hacer la pregunta. Minha pergunta é sobre a exceção da LGPD sobre segurança pública e de que maneira, e me pareceu interessante entender como a agência vem tratando as suas competências e os desafios de lidar com essas competências, mas a minha pergunta é com relação a como orientar os agentes públicos sobre o alcance dessa exceção, porque você mencionou também o caso dos estádios de futebol, e eu acho que a gente também tem o caso das escolas, o caso de empresas de transporte, argumentando que a sua implementação de certas tecnologias estritamente de vigilância, como o reconhecimento facial, cairiam na exceção de segurança pública, para além do fato de que elas não necessariamente são organizações competentes para implementar ações de segurança pública, né? Então, eu fico me perguntando, e acho que isso já apareceu em algumas ações judiciais, fico me perguntando que tipo de orientação tem sido pensada, se seria o caso de pensar algum tipo de guia, algum tipo de amparo realmente para estabelecer os limites dessa exceção y tal. Quizás, no sé si en el caso de Colombia eso también sea relevante, pero también interesada en escuchar sobre la actuación de la autoridad colombiana eventualmente, sobre cómo lidiar con excepciones de seguridad pública en el ámbito de protección de datos y cuando agentes que no son agentes de seguridad empiezan a argumentar que desarrollan acciones de seguridad pública para caer en esta excepción general. Sí, yo solo quería comentar algo de lo que está pasando en Chile y a propósito de lo que decías que esto está pasando en todos los países. Bueno, en Chile está CITEA, que es este sistema integrado de televigilancia con inteligencia artificial. Pueden buscar en una página web, citia.gov.cl, y básicamente establecieron como 4 o 5 casos de uso y fueron a hacer como proof of concept con varias empresas y en el fondo hicieron como una especie de pilotos y después están saliendo a comprar. Nosotros les dijimos, oye, existe una directiva de compra en Chile que tiene estándares éticos, cláusulas para pedir auditorías algorítmicas, todo eso no sabemos si la están usando o no. Va a haber que mirar esas licitaciones que van a salir, que supuestamente iban a salir ahora el primer semestre de este año. Ellos implementaron nuestra ficha, nuestra evaluación de impacto algorítmica y las publicaron. Si ustedes entran al sitio web, van a explicabilidad y transparencia, están publicadas y ellos orgullosamente dicen que sus sistemas tienen impacto moderado. No me he puesto a analizar cuáles son las respuestas que ellos dieron para que les diera impacto moderado, ¿ya? Pero ha sido bien interesante y nosotros los invitamos muchas veces a los pilotos de las herramientas de algoritmos éticos
fueron como algunas capacitaciones y de repente al final nos contactaron para a sumarse los pilotos de uno de sus sistemas. Entonces hemos tratado de integrarlos, pero ha sido como errático un poco esa relación, pero por otro lado publican las evaluaciones de impacto en la página, que nadie hace eso, y también tiene una especie de ficha de transparencia de los modelos, pero muy escueta. Entonces, yo creo que especialmente para los investigadores acá es algo a mirar. Miren el sitio si les interesa porque están pasando cosas de distinto tenor y va a ser bien interesante esas licitaciones que van a salir. Pero a mí igual me preocupa mucho el tema, honestamente, porque por la forma que ha sido nuestra relación con ellos, como que siento que no hay, no sé, hay como, me da un poco de miedo que hay un ethics washing como en camino aquí. Eso es lo que siento. Así que eso lo quería comentar porque obviamente yo no investigo en estos temas, pero si alguien aquí tomara la pelota, sería genial. Una pregunta, ¿el monto se sabe proyectado? ¿Qué monto se proyecta a gastar en eso? Yo creo que lo han declarado, pero como no estoy metida en el detalle, no. Porque a veces, un comentario corto más, a veces a nosotros en Odia nos parece que la licitación más peligrosa es la barata. Porque a veces preocupa más que la corrupción el hecho de que la empresa no quiera el negocio por el dinero, sino por el acceso a las estructuras de datos. ¿Puedo agregar algo? Yo quisiera agregar algo al modelo de Citia, porque si no escuchas, si no hablamos en el micrófono. Parte del atractivo y lo confuso que es ese proyecto es que integra videovigilancia del sector público y del sector privado. Entonces, claro, aparentemente hay un costo que es el del sector privado, perdón, público, que no está muy claro. Pero como tú dices, el valor del proyecto está en que estas empresas también penetren a toda la infraestructura que el sector privado que suma sus cámaras le ofrece. Y eso es lo que lo hace, este es el contubernio que lo hace al final más peligroso porque hay una integración como de muchos actores poderosos al final del día. No es solamente el Estado. Yo tomo una pregunta más y ahí volvemos. Bueno, aprovechando que usaste la palabra poder, a mí me gustaría hablar del poder con ustedes. A mí me llama mucho la atención que en América Latina no esté en la agenda pública la proliferación del uso de herramientas de vigilancia, incluyendo herramientas de inteligencia artificial. Perdón que los que ya me han oído ya deben estar aburridos, que hablen de las bases de datos que abrimos en la Universidad de los Andes, pero en esas bases de datos en las que hemos documentado herramientas de inteligencia artificial en el sector público de América Latina, es muy llamativo la cantidad de herramientas que son de vigilancia. Y sabemos que hay un subregistro, porque seguramente hay muchas respecto a las cuales pues, no tenemos información públicamente disponible, pero ya con lo públicamente disponible podemos decir que hay toda suerte de herramientas sin que, puedo usar una expresión muy colombiana, sin que nadie se mosquee, sin que... Y me llama mucho la atención, porque es como si en América Latina tuviéramos una tolerancia hacia un mayor nivel de vigilancia bajo la... digamos, promesas, seguramente, que se quedarán en ilusión de mayor seguridad por cuenta de que en América Latina tenemos problemas de seguridad, evidentemente. Y por eso vuelvo al tema del poder. ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Qué está pasando para que esto no entre en la agenda pública? Yo soy, aparte de tener este interés en tecnología, pues trabajo en temas de política pública, enseño política pública y en las literaturas sobre los procesos de política pública hay muchas teorías que tratan de explicar cómo entran los temas en la agenda pública y cómo a veces no entran. Y generalmente detrás de la entrada de los problemas de política pública hay emprendedores de política pública, hay organizaciones que hacen litigio estratégico, organizaciones que concientizan o hay partidos políticos que simplemente toman la bandera, pero yo no veo, aparte de casos como los que ustedes mismos están planteando de sus propios litigios estratégicos, no veo mucho más. Entonces quisiera preguntarles qué está pasando en el poder en América Latina para que toleremos esto. No, vamos a hacer dos preguntas. Entonces, les pido también, porque ya tenemos muchas manos ahí, que son preguntas complejas, pero que piensen en esto para contestar brevemente, para seguirmos con las preguntas. Começo com a Miriam, porque teve a pergunta direta, né, do Jamila, e aí depois a gente faz uma ronda para quem queira comentar. Sim, muito obrigada pela pergunta, Jamila. Eu acho que é justamente nessa interseção entre o que é segurança pública e o que não é, que a gente tem um campo mais interessante de atuação
da autoridade. E sempre me chama muita atenção uma espécie de assimetria que a gente tem verificado com relação a esses compartilhamentos privado-públicos, né? Então, condomínios com forças policiais ou escolas, assim por diante, porque a gente tem na nossa tradição jurídica a ideia de que, em geral, fornecer dados para investigação requer uma ordem judicial, né? Sigilo das comunicações, guarda de logs, o marco civil, né? Sempre intermediado por uma ordem judicial. E o que a gente verifica em muitos desses casos é que são criadas estruturas já previamente preparadas de interoperabilidade e não está muito claro como esses dados são fornecidos, né? Se é mediante demandas concretas, se é de maneira contínua, o que me parece mesmo muito complexo de entender assim, como se sustenta juridicamente, dado também eu diria assim, o baixo grau de transparência quanto ao arcabouço jurídico que sustenta muitos desses programas. Então, eu acho que a sua sugestão é muito interessante em termos de talvez orientações, o que é admissível, o que não é. E me parece que assim, a gente tem alguns casos importantes que estão em andamento na NPD, como o caso Muralha Paulista, por exemplo, dos estados de futebol, e embora nós não tenhamos capacidade para atuar em todos os estados e municípios do Brasil, às vezes um caso paradigmático pode nos levar a chegar a certas conclusões ou certos entendimentos de quais são os parâmetros necessários a serem observados, que podem depois ser generalizados para outros casos, seja por meio de um instrumento orientador, a NPD, eventualmente, ou seja mesmo como jurisprudência administrativa que pode pautar decisões de gestores públicos ou mesmo questionamentos por parte de outras organizações. E nesse sentido, eu só complementaria mencionando que são temas que, direta ou indiretamente, estão formalmente na agenda da NPD. Então, no nosso mapa de temas prioritários da fiscalização, a gente tem, por exemplo, biometria, né? Na agenda regulatória de normatização, a gente tem não só dados biométricos, que está tendo a tomada de subsídios agora, mas também compartilhamento de dados no poder público, que muito embora esteja focado talvez nas aplicações mais menos voltadas à segurança pública, também nos trazem parâmetros que, em alguma medida, podem ser observados. Então, eu diria que talvez, por parte da NPD, a contribuição que a gente possa trazer a partir desse mix, né, de casos concretos que nos tragam parâmetros e também para uma agenda regulatória de fiscalização que dialogue com essa pauta. Gracias. Sobre lo que comentabas, Meridiana, sí, a mí me parece que no hay una reflexión o no hay voluntad política para reflexionar sobre lo que el tecnosolucionismo implica para los derechos humanos y esto de asumir la tecnología como una solución indudable a los problemas. Incluso a mí me parece que en muchas ocasiones, y sucede mucho en México, el Estado se pone a sí mismo como la víctima, ¿no? Como que cualquier tipo de establecimiento de delitos en materia informática es contra ciberataques que pudieran ocurrir al Estado. El Estado es el que está sufriendo en el caso específico de México, por problemas de seguridad pública, por los gobiernos pasados que no supieron atender el problema, entonces ahora se ven en la necesidad y en la obligación de implementar estas soluciones para justamente atender esos problemas. En mi país eso es un panorama sumamente complejo porque, como bien comentabas al inicio, la autoridad de datos independiente ya deja de existir, se centraliza tanto esa función de protección de datos como la función de transparencia en un órgano centralizado que depende del Poder Ejecutivo. Entonces, pues al revés que como pasó aquí en Brasil, ¿no? Que antes era una autoridad que estaba centralizada y ahora es independiente, pues aquí pasó al revés. Y además de eso, pues el Poder Judicial también bastante inhibido a partir de que la elección de jueces se dio el día 1 de junio y no se eligieron jueces en materia de protección de datos ni de transparencia, porque no sé si se les pasó ese pequeño detalle o a lo mejor lo van a atender después, pero supuestamente tendrá que ser esta semana que los jueces en materia de protección y datos tendrían que empezar a operar y los plazos para ello, para esos temas están suspendidos, pero no hay jueces y no fueron elegidos en junio, entonces no sabemos qué va a pasar con ese tema.
A mí me parece sobre la pregunta, ¿no? De tolerancia ante la vigilancia. Aquí se juegan muchos intereses, como lo comentaba Tomás, en cuanto a corrupción, en cuanto a intereses políticos. Y a mí me parece también que muchas veces viene de que quienes toman decisiones en nuestros países no tienen idea de cómo atender los problemas de nuestra región, de seguridad pública y de seguridad nacional y demás, y como para muchas veces decir que están haciendo algo al respecto y hago y cumplo y entonces estoy atendiendo el problema, llega con estas propuestas, ¿no? Tecnológicas, que sí muchas veces atienden a esos intereses, ¿no? De aquí adquiero y compro programas de dudosa procedencia para decir que estoy haciendo algo al respecto, pero también atienden a intereses relacionados con los datos. Muchas tecnologías que no han funcionado como se ha esperado, su argumento al respecto es que necesitaba más datos para que pudiera arrojar el sistema automatizado los resultados deseados. Entonces, ante mayor implementación de soluciones tecnológicas, asumiéndolas como solución, y ante las fallas o los resultados inadecuados, más dicen es que necesitaba más datos. Y el gobierno también, para atender estos problemas torales, necesito mayor control y para ello también necesito un mayor recabo de datos. Entonces, pues es prácticamente un círculo vicioso. Bueno, paso a consideraciones de Tomás y después a Grenfiet muy rápidamente para que podamos tener una segunda ronda. Yo voy a ser súper sintético, súper interesante lo que cuentan de Chile. Hago una advertencia respecto a lo que contaban de las cámaras, ¿sí? Que es otro punto problemático de corrupción y contrataciones públicas de tecnología. Y esto es algo viejo en realidad, pero bueno, a nosotros nos pasó también. La tecnología tiene una característica que es la escalabilidad del producto, ¿sí? Uno puede empezar con un producto mínimo e ir escalando sucesivamente lo que sean funciones, inclusive módulos separados, o hasta derivaciones de interoperabilidad de cada sistema que uno estructura. Ahora, esto pasado al derecho administrativo está dando lugar a una práctica de corrupción un poco llamativa, que es la idea de adquisición pública complementaria. Es decir, uno abre una licitación pública o una compra grande en un principio de algo y después plantea que las sucesivas compras son de un ítem complementario respecto a un bien que ya utiliza el Estado. Por lo cual, supongamos que yo soy asesor de las empresas, es muy interesante esto porque al fraccionar el producto en muchos productos chicos, bajo el monto, pudiendo escapar del principio licitatorio, que es el más grande. Mientras baje el monto, puedo hacer compras directas más fácilmente. Entonces escapo del principio de oposición. Esto tiene, ¿por qué lo vinculo con lo que cuentan de Chile? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de reconocimiento facial operó así. ¿Por qué operó de este modo? En primer término, porque la única compra grande que se hizo fue el sistema de videovigilancia. Las cámaras ya estaban. El software de reconocimiento facial era una interfaz de software corriendo sobre un circuito ya instalado. Entonces, y lo que es más gracioso de todo esto es que las cámaras ya estaban instaladas por la misma empresa, porque obviamente el chiste de hacer este negocio es que si vos asesorás a la empresa, haces una proyección, un Gantt de todos los negocios que podés hacer, vamos a hablar cómo se trabaja, haces un Gantt de todos los módulos que podés llegar a vender al Estado y se acompaña la dirigencia política, vas a ir escalando uno atrás del otro, ¿sí? La parte divertida que lo tengo en el documento es el sistema de reconocimiento facial era complementario no al sistema de cámaras, sino al sistema lector de patentes, que ya era otro módulo complementario respecto a los sistemas anteriores, ¿sí? Entonces digo, cuidado con esto en Chile, me parece que estar súper atentos porque por intermedio de esta idea de complementariedad va escalando de a poco. Yo escuchaba esto y me notaba una frase de abuelas allá en Argentina que es, nos cocinan como las ranas a fuego lento, ¿sí? Sin que uno se dé cuenta. Y en cuanto a lo que planteaba Juan, yo creo que también acá hay un problema interesante porque a la gente no le importa y que hay que ser sinceros y frontales con esto. Creo que es totalmente inconsistente seguir planteando frases vacías como decir que los datos son el nuevo petróleo si no hay una cuantificación de daño. No hay nada que sea como el petróleo si no vale plata. En Europa uno empieza a ver casos donde hay cuantificaciones por daño informático, pero pareciera que hay, para los que vivimos en el sur global, nuestros datos no tienen ese derecho todavía. Y yo creo que ese es el gran debate.
más allá del activismo que uno tiene, yo tengo muy en claro en mi vida una percepción que es que el mundo cambia no cuando lo tomamos los activistas o los abogados de derecho constitucional, pues mi base, derivado de derecho informático, sino cuando lo toman los abogados de seguros. Y cuando la actividad comercial empieza a cuantificar un actuario, ¿cuánto puede costarme un juicio por esto? Yo creo que esa es gran parte del problema. No tenemos cuantificación de daño moral por datos en Latinoamérica. Gracias, Tomás. Grefie, te pediría para ser súper breve, porque ahí logramos tomar 2 preguntas más y cerrar, porque de hecho tenemos que cerrar en 10 minutos. Listo, no, digamos, lo que se ha planteado yo creería que genera un común denominador que ha planteado desde el comienzo. Creo que es un tema de ingeniería y de arquitectura de poder en América Latina en las instituciones. Un problema de ingeniería y arquitectura que está altamente concentrada en el poder político y precisamente lo evidencia el tema de cómo la instrumentalización de la información pública, de la data pública, está orientada siempre a los gobiernos de turno para erosionar a los opositores políticos de transición. Eso, digamos, es un común denominador en nuestro continente. Otro elemento es el elemento que nuestras autoridades de datos son autoridades de datos bastante, digamos, raquíticas, carentes de instrumentos jurídicos y técnicos fuertes para responder, pero sobre todo con una, o al menos en Colombia, o las que conozco, con una clara debilidad en materia de independencia técnica para poder, digamos, generar contrapesos, sobre todo al sector público. Y es el caso, por ejemplo, de la SIC en Colombia. La SIC es muy fuerte frente al sector privado, pero frente al sector público es casi inexistente. Uno, pues porque no tiene habilitación legal y dos, porque evidentemente no tiene los instrumentos. Entonces, digamos, ese sería el común denominador. Y me encanta mucho lo que ha dicho Tomás, me parece muy interesante. Ha tocado temas que, digamos, no son especulativos, sino son totalmente concretos. Uno, el tema en materia contractual, que es un tema esencial en materia de estructura pública del Estado en Colombia, más bajo un modelo contractual que en América Latina se maneja como un contrato cuadro desarrollado por el Banco Interamericano. En todo el modelo contractual latinoamericano es el mismo y con muy bajos controles, muy bajo análisis de impacto, etcétera. Pero es un modelo común denominador en América Latina, el modelo de contratación estatal. Y el segundo elemento que me parece importante y que anota Tomás, que no lo veo tan novedoso, viene del derecho romano, es la patrimonialidad del daño. O sea, es el ABC y eso es lo que hace que un abogado sea un abogado y no sea un especulador. Cómo patrimonializar el daño y es a lo que el sector público y el sector privado le tiene miedo. Ya, digamos, los jueces están avanzando en eso. En Colombia ya está comenzando la jurisprudencia administrativa a explorar el escenario de la patrimonialidad, lo que ya hizo el Consejo de Estado italiano, lo que ya hizo el Consejo de Estado francés, hizo el Consejo de Estado español. Ya han definido patrimonialidad del daño por fallas algorítmicas en plataformas públicas. Y creo que eso modifica 180 grados todo. Muchas gracias, Grefie. Bueno, yo iba a pedir que fueran preguntas muy objetivas y direccionadas para que podamos finalizar en tiempo. Pedro, y una más. Gracias, soy Pedro Saliva de Data Privacy Brasil. Con lo que habíamos hablado acá, dos cosas que me llaman mucha atención son las similaridades entre los sistemas. En Brasil tenemos también sistemas muy parecidos para vigilancia y seguridad. Y lo que Tomás ha dicho como de nuestra historia como Latinoamérica, de la búsqueda por el enemigo interno. Entonces creo que es una cosa muy importante y me gustaría saber de ustedes acerca de la transparencia. ¿Cómo que la transparencia pública puede ser utilizada? G3D ha hecho una investigación de Pierre Neto, ¿no? Del Pegasus y cómo que la transparencia pública y periodistas pueden ayudar en este trabajo. Gracias. Felicitaciones a todos los panelistas. Sumamente interesante todo lo que han abordado esta tarde. Mi pregunta es para Francia, porque no termino de entender bien
los resquemores de la reforma a la que tú te refieres, porque me acuerdo que hace una semana justo cayó en mis manos como la noticia de la aprobación de estas leyes y cuando la leí me pareció entender que lo que se estaba aprobando era como la unificación en un número, en un documento de identidad de las personas. ¿Ya? Entonces yo pensaba, pero claro, leía las críticas, pero terminaba pensando, nosotros tenemos en Chile esta experiencia como en políticas de gobierno digital y cosas por el estilo, entonces unificar los datos de los ciudadanos en una sola entidad que tiene su huella digital, su cara, su firma, ahora tenemos estos QR. Y un número único de identidad, como se dice en política pública en Chile, estamos todos rutificados. Y es un documento que nos sirve para transar en todos los servicios públicos. De hecho, una de las cuestiones por las que la ciudadanía brega de manera transversal es justamente porque hay interoperabilidad entre los servicios públicos y se ha avanzado lento, pero se ha avanzado. O sea, hay una ley de transformación digital que justamente lo que hace es interoperabilidad. Entonces, no logro ver todos los defectos que tú ves. Incluso en cuestiones de seguridad pública, tener esta información ha resultado ser útil. Entonces, me gustaría que pudieras profundizar como una segunda capa de dificultades en ese sentido. Empiezo con Francia y ahí los otros y otras panelistas también pueden comentar haciendo sus reflexiones finales de 2 minutos, más o menos, para cerrar. Sí, voy a intentar de responder de manera muy rápida, pero podemos continuar también platicando cuando acabe el panel. Sobre la pregunta de transparencia, sí, durante 10 años hemos investigado el tema del spyware y la verdad es que ha sido retador en estos años poder recabar información. De hecho, lanzamos recientemente el informe del estado de la vigilancia en febrero de este año, donde recabamos a lo largo de los años, a través de solicitudes de transparencia, cómo es que hemos podido acceder a cómo es que se utilizaba esta herramienta, las contrataciones y todo el tema que implicó, ¿no? El daño a las víctimas y demás. Fue retador en su momento, pero ahora con las reformas en materia de transparencia y el aumento de causales para reservar información y para clasificarla, ahora va a ser más difícil. En la ley de transparencia adhieren una causal de reserva para la paz social. Y lo que sea que eso pueda significar, va a implicar que se reserve aún más información y que si de por sí era difícil acceder vía transparencia a el acceso de autoridades y su uso y el uso de Pegasus y spyware para poder vigilar a personas, pues ahora va a ser aún más difícil con esta causal extra en la ley de paz social y con una autoridad centralizada en presidencia que va a interpretar lo que sea que la paz social pueda significar para reservar información. Entonces, pues sí, el panorama es incierto en esos temas, pero pues desde R3D se seguirá trabajando pues para ello, ¿no? Para transparentar y dar a conocer y documentar esta información. Y sobre el sistema de identificación biométrica y los problemas que yo veo en México, es que como mencionaba al inicio, todo esto forma parte de un rompecabezas de leyes. Es decir, si leemos las leyes que facultan la CURP biométrica como una identificación, solamente esta de manera aislada, no se logra entender todo el problema y todo el panorama de infraestructura de vigilancia, porque va a condicionarse el acceso a servicios públicos y privados a que se cuente con esa CURP. Y considerando el panorama actual en México, no autoridad independiente de datos, no autoridad independiente de transparencia y la elección judicial que rompe el sistema actual judicial que existe en México, hay razones para pensar que van a existir abusos al respecto, sobre todo considerando que, número uno, supuestamente no se va a destinar ningún tipo de presupuesto para adquirir esa infraestructura, que de entrada, pues, eso genera muchos cuestionamientos, ¿no? Y muchas dudas. Pero aparte, porque en la Ley de Inteligencia y Seguridad implementan lo que le llaman la Plataforma Central de Inteligencia, para poder concentrar no solamente los datos de CURP biométrica, sino todos los datos de todas las entidades de gobierno que tengan en sus manos de manera aislada, concentrarlos todos en esa plataforma y también la obligación de, a través por requerimiento o convenio de empresas privadas, de compartir esos datos para que se almacenen en esta plataforma central.
Y esta plataforma central, lo dicen las leyes de seguridad e inteligencia, artículo 51, van a procesarse a través de sistemas automatizados. Es decir, va a utilizarse inteligencia artificial para poder procesar todos estos datos sin que esté establecido bajo qué finalidades, bajo qué condiciones, si no se va a requerir ningún tipo de orden judicial o ningún tipo de control para acceder a esos datos. Entonces, sí, en otros países, incluso acá en Brasil, ¿no? Tienen sistemas biométricos, pero aquí el riesgo es ante el escenario que estamos en México, falta de autoridades independientes, falta de un poder judicial que vaya a funcionar también de forma independiente y aparte la centralización de estos datos en manos de una autoridad que también está en manos de presidencia, así como la autoridad de transparencia, así como la autoridad de datos. Entonces es por eso que existen estas preocupaciones. No va a haber contrapeso y las capacidades de infraestructura del Estado mexicano para poder resguardar datos con seguridad pues no se ha demostrado. México sufre millones de ciberataques cada año y todos los días lo podemos ver en diferentes bases de datos gubernamentales. Ahora, tenerlas todas en un solo lugar es lo que genera mucha preocupación. Y eso con facultades también para el ejército de poder acceder a esta información de manera indiscriminada, pues, y considerando investigaciones como la de Pegasus, donde se ha perseguido opositores y demás, pues sí, es muy preocupante. Queria fazer referência à pergunta do Pedro para responder muito objetivamente. Sim, é fundamental, né? Transparência para que possa haver controle social, atuação da imprensa, também controle pelos órgãos públicos competentes. E, inclusive, quando você perguntou, eu fui aqui olhar o acórdão do STF, no caso a BIM Denatan, e de fato a publicidade é um dos elementos essenciais que está utilizado pelo STF como condição para a legitimidade dessas operações de compartilhamento amplo de dados pessoais, inclusive no contexto de inteligência. Então, eu concordo 100% contigo, eu acho que isso é um requisito que está previsto na LGPD e que decorre também do imperativo constitucional de publicidade, que consta na nossa Constituição. Obrigada. Pensaba pasar a ti para ahí después pasarnos a Tomás y finalizar. Entonces, Listo, por favor. perfecto. Muchísimas gracias. Digamos, yo creo que retomaría un tema o una palabra que utilizó Juan David, que se denomina poder. Y creo que es el centro de la discusión, como es el centro de la discusión en toda estructura, digamos, democrática. Y creo que el poder no es el software en sí, creo que el poder no es el dato en sí, sino el poder es la dinámica, cómo se estructura la administración y las administraciones de nuestro continente para lograr dar respuestas a esto dentro de una lógica democrática. Y aquí que vamos a encontrar, sobre lo cual tienen que trabajar nuestro Estado, falencias institucionales, debilidad institucional, instituciones débiles y raquíticas, instituciones no independientes, instituciones politizadas por el momento y carentes de una lógica de Estado o de interés general. Creo que ahí es, digamos, donde vemos el gran desafío. Como anotaba, en el caso colombiano, por ejemplo, no hay ausencia de normatividad. Las normas colombianas, por ejemplo, son ultra robustas y ultra fuertes para responder. Como les mostraba, entre la sentencia de la Corte Interamericana y la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia de Colombia, es un monólogo, están diciendo lo mismo. La pregunta es por qué el Estado colombiano falla, o el Estado falla porque no le interesa cumplir la ley, no le interesa cumplir la ley porque hay intereses políticos del Ejecutivo en generar una persecución a la oposición en ese momento de izquierda. Entonces, no hay un interés. Entonces, ahí sería ese primer escenario. Y por último, evidentemente, el tema de la transparencia es fundamental, pero la transparencia es una palabra, digamos, es un cliché político que no dice nada al final. De nada sirve la transparencia si no hay un actor político y si no hay una sociedad activa para utilizar ese ejercicio de poder. Y simplemente resumiría con esto y terminaría. La Corte Constitucional hace unas semanas o un mes más o menos sacó una sentencia muy importante en materia de transparencia algorítmica frente a un caso que era una aplicación en materia de coronavirus en Colombia, hablando de transparencia algorítmica y planteando la obligación al Estado de abrir sus códigos fuentes en materia de software públicos. La sentencia está muy bien. Pregunta, ¿esa sentencia es ejecutable? Y la realidad es que técnicamente resulta muy
muy difícil hacerlo. Gracias, Brigitte. Paso ahora a Tomás para muy rápidamente cerrar y ahí después les agradezco públicamente. Bueno, toma esto de transparencia, a ver, cuéntalo muy brevemente, dos casos que tenemos hoy en día. El caso de reconocimiento está en un problema de que el Estado está exigiendo a la empresa que la jueza le está exigiendo que haga una auditoría donde muestre los datasets y modelo de entrenamiento, la empresa no quiere. Creo que este es un gran caso de transparencia que estamos logrando en obligar a las empresas contratistas que muestren elementos estructurales. Por otro lado, tenemos un caso que ya está comprobado que pudimos demostrar que el Estado migró datos de todos los argentinos por AWS sin consentimiento y estamos litigando eso también. ¿Por qué relato esta cuestión? Nosotros creemos que la transparencia no va a venir de arriba hacia abajo, hay que hacerla de abajo para arriba. Entonces, ¿cómo se logra eso? Haciendo un juicio, perdiendo, haciendo otro y otro, ¿sí? Y en esto creo que nosotros, desde ODIA, por lo menos en Argentina, tomamos una gran tradición de litigio estratégico, de cuando yo era más joven, el matrimonio igualitario, hagamos uno, otro, va a haber un juez que sea de la comunidad, sea amigo, o que se dé cuenta de que esto no va más, y dicta una sentencia. Y ahí, una vez que abre la puerta un juez, entramos todos por detrás, ¿sí? Creo que es importante y creo que también nos lleva un problema latinoamericano, que es que para construir esta cultura de litigio que podría propender a la transparencia si logramos la patrimonialización del daño informático, no existe en Latinoamérica una política de litigio o fondeos y demás, que es un gran desafío que tenemos. Todos lo hacemos muy a pelo, como decimos, con lo que tenemos, los recursos en los que nos dedicamos a esta cuestión, ¿sí? Pero insisto en esta idea, que es una convicción mía, puedo estar equivocado. La transparencia no va a ser de arriba hacia abajo nunca. O la hacemos de abajo para arriba o no va a pasar. No va a existir. Hasta que no construyamos pruebas y condenas, no lo vamos a lograr. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias. También tenemos que reaccionar para que las escrituras de licencia. Bueno, sí, muchas gracias por quedarse hasta este momento. Y para finalizar, les invito a leer un informe que desde la EFF lo publicamos sobre la aplicación de estándares interamericanos de derechos humanos para la utilización por el sector público de sistemas de inteligencia artificial que tiene que ver con cuestiones que estábamos hablando acá. Muchas gracias y buen fin de evento a todos, todas.